Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a eh, entrar ya a la recta final de nuestro curso y vamos a cerrar con broche de oro hablando de métodos de simetría. Los métodos de simetría son eh, pues un conjunto de métodos para estudiar ecuaciones diferenciales que se basan en formalismos más bien algebraicos, pero que ese conocimiento algebraico del problema en ecuaciones diferenciales tiene un alto contenido geométrico. Entonces es un tema en donde se mezcla la geometría, el análisis y el álgebra de forma muy exitosa, como pocos casos hay en las matemáticas, ¿no? Los métodos de simetría se le deben a un matemático noruego que se llama Sophus Lie. Sophus Lie estudió geometría junto con Felix Klein. Eran este, fueron estudiantes en los mismos años en Francia y en Alemania, y los dos estudiaron propiedades algebraicas de grupos de transformaciones geométricas, ambos persiguiendo distintas cosas. Para Sophus Lie, el objetivo era construir una teoría parecida a la que logró Galois en el tema de los ecuaciones algebraicas y cuando son resolubles, para el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, en el caso de Sophus Lie. Entonces él encontró que había un grupo dada una ecuación diferencial, había un grupo de transformaciones que la podía reescribir de tal forma que las soluciones vivían en una especie de cilindro, ¿no? Y entonces ir de una solución en otra era como aplicar una traslación en una dirección adecuada. Suena como a magia, pero hay un montón de matemática detrás, que además hoy podemos hacer automáticamente con este, cómputo simbólico. Quizás por eso, porque había gran dificultad en aplicar los métodos propuestos por Sophus Lie, el análisis de simetrías no pegó en su momento, ¿no? Se le trató muchas veces como pues una curiosidad, ¿no? Hay que decir que Sophus Lie lo hizo sin computadoras y bueno, con suficiente tiempo, pero a patín, ¿no? Cuando se desarrolló más fuertemente la computadora fue que se retomaron estos métodos, primero por los soviéticos, Osiavnikov y toda esa escuela, pasando por toda la gente que hizo sistemas dinámicos en la Unión Soviética. Y después gente como Brian Cantwell o Peter Olber retoman esos métodos para estudiar sistemas hamiltonianos. En la siguiente sesión pues vamos a ver, para finalizar, una aplicación rápida para modelos epidemiológicos, que es lo que está de moda en estos días, ¿no? Entonces vamos a ver con cuidado estas algunas cosas. Espero que con 2 sesiones sea suficiente y pues vamos a empezar. Debo también mencionar antes de empezar que estos métodos
yo los tuve que estudiar en la ocasión que tomé ecuaciones diferenciales 1, ¿no? Yo tomé ecuaciones diferenciales 1 con el profesor Guillermo Gómez, que ya se jubiló, y él pedía como requisito para la calificación final hacer un trabajo de investigación. Y como yo no tenía ni idea de qué trabajar, pues él me propuso: estúdiate los métodos de Lie y haz una exposición. Y fue una exposición, digo, para alguien de cuarto semestre, pues no estaba mal, pero estaba incompleta, ¿no? Y entonces él me puso el reto de completar eso con esta idea de buscar simetrías en sistemas de epidemiológicos para mi tesis de licenciatura, ¿no? Y fue ese el tema de mi tesis. Entonces, pues vamos a empezar. Y con lo que quiero empezar es comentándoles un poco el plan de esta plática, que es introducirnos un poco a la noción matemática de simetría, hacer una introducción breve a la teoría de grupos de Lie, y propiamente el método de Lie para ecuaciones diferenciales. Y en la siguiente sesión retomaremos el método de Lie, haremos una breve descripción de lo que es el análisis de Penleve y haremos el análisis de simetrías en modelos epidemiológicos. Entonces, un ejemplo que incluso viene en el libro de Cantwell, de simetrías en la naturaleza, pues es este copo de nieve, ¿no? Entonces las moléculas de agua forman triángulos isósceles o aproximadamente isósceles, y si la temperatura es menor que menos 14 grados Celsius, cada molécula se enlaza con 4 vecinas, formando un arreglo tetraedral, cuyos vértices son los átomos de oxígeno. Esta estructura es responsable de los hexágonos, los cristales hexagonales de hielo, ¿no? Entonces la idea de este dibujito es que podemos pensar, ¿no? Realmente son irregulares, ¿no? Pero aproximadamente en cierta escala se ven como estos hexágonos, ¿no? Entonces podemos pensar en cuáles son las simetrías geométricas de esto, ¿no? Hay simetrías axiales que corresponden con ciertas transformaciones que son reflexiones sobre esas rectas, y simetrías rotacionales, ¿no? Entonces esas son estas transformaciones que tenemos aquí. Estas son 6 rotaciones que dejan fijo a esa figura de la página anterior. Rotaciones alrededor del centro, o lo que podemos considerar el centro de la figura. Y estas son las reflexiones sobre las rectas que son ejes de simetría de la figura. Son 6 rotaciones y 6 reflexiones. Entonces tenemos un conjunto que le podemos llamar SIM-CN, con esas transformaciones, ¿no? Este conjunto tiene la propiedad de que cuando componemos dos elementos del conjunto, tenemos otro elemento del conjunto. De hecho, cuando componemos dos rotaciones, tenemos una rotación del mismo conjunto. Y si componemos reflexión con rotación, tenemos una reflexión. Y rotación con reflexión, tenemos otra reflexión. Para
Para cada transformación existe otra que al componer obtenemos la identidad, es decir, está su inverso con respecto a la operación composición, y la transformación identidad está incluida, que es puede ser la rotación por 2pi, ¿no? Que es una cosa completa, es como no haberlo movido absolutamente nada, ¿no? Todas estas propiedades, estas tres propiedades caracterizan la estructura de grupo, ¿no? Tener cerradura respecto a la composición o respecto a alguna operación binaria, y tener el idéntico de esa operación en el conjunto, y tener un elemento inverso para cada uno de los elementos del conjunto. Entonces ese es un grupo, y en este caso pues hablamos del grupo de simetrías de ese copo de nieve, ¿no? Son todas las transformaciones geométricas que dejan fijo al conjunto del copo de nieve. Entonces vamos a decir que un objeto es simétrico si sujeto a cierta transformación queda invariante o tiene alguna propiedad invariante. Después vamos a ver eso. Si alguna de las propiedades del objeto queda invariante bajo tal transformación, entonces a esa propiedad le llamamos una propiedad de simetría. Y el principio de covarianza es que los fenómenos naturales son independientes del sistema de coordenadas, y que hay homogeneidad dimensional, que no dependen de las unidades con las que estamos describiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer una introducción rápida al análisis de simetrías. Pensemos de momento que un grupo de Lie es una transformación que cambia las coordenadas pues del sistema donde estamos jugando, y que tiene cierto parámetro y que son continuas respecto a ese parámetro. Entonces ese es un parámetro escalar cuyo valor define una biyección entre este sistema de coordenadas con tildes y el sistema de coordenadas original, que era el de las x y y, ¿no? Entonces el esquema de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Tenemos un sistema de coordenadas, lo transformamos, y cualquier curva que vive en este espacio con coordenadas x, y se va en una curva que vive en este espacio de coordenadas x tilde y tilde. Las funciones f y g son suaves respecto al parámetro, suaves c infinito, y por tanto pueden expandirse en serie de Taylor alrededor de cualquier valor en el abierto que contiene al parámetro. En S0 la transformación es la identidad. En la figura anterior la curva se transforma, la phi se transforma en la psi, usando el cambio de coordenadas determinado por ese grupo uniparamétrico, se le llama. La transformación deja invariante a la curva como conjunto, ¿no? Los puntos pueden hacer cosas chistosas, pero el conjunto queda invariante, y la invarianza bajo la transformación constituye una propiedad de simetría para la función que parametriza la curva. En el caso de una ecuación en derivadas ordinarias de primer orden, tendríamos que transformar las dos coordenadas, ¿no? La variable independiente, la variable dependiente y la derivada, ¿no? Entonces la idea es, bueno, conocemos y tilde, x tilde, y lo que vamos a hacer es derivar y tilde respecto de x tilde, que es lo mismo que derivar g respecto de f, que es la derivada parcial de g respecto de x por dx por la diferencial de x, más la derivada parcial de g respecto de y por la diferencial y lo mismo acá abajo, ¿no? Entonces arriba tenemos g parcial respecto de x más g parcial respecto de y por la derivada de y respecto de x, y abajo lo mismo para la f. A esta cosa se le llama el grupo o la primera extensión del grupo de simetrías
asociado a la ecuación diferencial de y en dx. ¿Qué es esto que estamos diciendo acá, no? Entonces la ecuación y derivada respecto de x igual a lo que sea se transforma de esta forma, ¿no? Usando a la f que transforma a xy a x en x tilde, y en y tilde, y la primera extensión del grupo. Y eso nos va a dar un nuevo conjunto de coordenadas tanto para las variables como para la derivada. Después de aplicar la transformación, la ecuación podría leerse podría tener la misma forma funcional esencial. Entonces vamos a decir que la ecuación queda invariante bajo la acción del grupo de transformaciones. Esa invarianza de la ecuación bajo la primera extensión del grupo constituye una propiedad de simetría para la ecuación diferencial. Entonces un ejemplo sencillo es con esta ecuación derivada de y respecto de x igual a exponencial de x menos y, ¿no? Que tiene esta grafiquita, y la primera extensión del grupo vamos a aplicar este grupo de traslaciones, ¿no? Entonces a x la vamos a transformar sumándole un parámetro y a y sumándole un parámetro, ¿no? Ese es el grupo de transformaciones, y el elemento de la primera extensión pues es derivar y tilde respecto de x tilde, que es derivado respecto de x más derivado respecto de y por la derivada de y respecto de x, que tenemos 1, ¿no? 1 más derivada de y respecto de x, y no, la derivada de y respecto de x por esta es respecto de y esta respecto de x, y tenemos 0 por más 1 por la derivada de y respecto de x, ¿no? Entonces en este caso es bien sencillo, tenemos la derivada en las nuevas coordenadas es la misma que las viejas coordenadas, o tienen la misma forma, y al aplicar esa transformación a la ecuación pues tenemos esta expresión de aquí, que es igual a esto, y finalmente pues es aplicar la psi a las coordenadas originales, ¿no? Es decir, se ve de la misma forma que la que teníamos anteriormente. Entonces el truco acá es que el parámetro S se anula al aplicar el grupo de transformaciones, y que la derivada se ve igual, ¿no? Entonces ese grupo de traslaciones es un grupo de simetría de esta ecuación diferencial. El parámetro S se anula y la superficie pues queda invariante bajo la acción de ese grupo. Para este ejemplo podemos integrar fácilmente y podemos llevarla vía el grupo a cualquier otra solución, ¿no? Que es esta cuentita de acá abajo. Básicamente lo que hacemos es partir de la solución que es de esta forma, y le aplicamos la transformación de coordenadas, y tenemos y más s menos e a la x más s, que es e a la s por e a la y menos e a la x, que esta es la solución que corresponde al parámetro s, ¿no? Entonces, variando el parámetro s, tenemos todas las soluciones de toda la familia de soluciones de esta ecuación diferencial.
Claramente para S igual a 0 pues tenemos esta, y una vez que conocemos esa, las demás quedan dadas por la acción del grupo de transformaciones. Entonces vamos a hacer un poco una introducción breve a la teoría de grupos de Lie. Para ello vamos a estudiar un poco de, pues en general un grupo algebraico se define de esta forma: tenemos un conjunto distinto del vacío y una operación binaria en ese conjunto, y vamos a decir que forma un grupo respecto a esa operación si la operación es cerrada, ¿no? Si es de veras una operación binaria, si es asociativa, si existe el elemento neutro y si cada elemento tiene su inverso. Si adicionalmente la operación es conmutativa, entonces vamos a decir que es un grupo abeliano. Ahora, el otro elemento que necesitamos para definir un grupo de Lie es una variedad diferencial. Una variedad es un espacio topológico de Hausdorff, segundo numerable, localmente euclidiano, es decir, que es homeomorfo a un abierto de Rn, y tal que allí existe un atlas maximal de cartas C infinito, y los cambios de coordenadas son difeomorfismos, es decir, son diferenciales con inversa diferencial. Y aquí vale la pena hacer un dibujito. Déjenme ir rápido al pizarrón y seguimos ahorita con la presentación. Podríamos usar el pizarrón electrónico. Ahora, la idea de las variedades diferenciales es la siguiente, la idea geométrica. Supongan que tenemos, entonces vamos a ver un poco de variedades diferenciables. Entonces, la idea es, tengo un pedazo de Rn, ¿no? Tengo por acá mi espacio, que quién sabe de dónde vive, no me importa dónde vive, pero le voy a llamar M, y lo que puedo hacer con ese espacio que es topológico, que no sé, o sea, no me importa dónde está metido, es que puedo encontrar un abiertito en Rn, tal que si yo tengo un abierto acá, acuérdense que este es un topológico, yo puedo describirlo con una función phi, que es una carta, se le llama. La función esta con este abierto se llama una carta. Digamos, esta U, entonces U con phi es una carta, y la puedo describir dentro de Rn, ¿no? Dentro de un abierto de Rn. Esta cosa es un homeomorfismo, ¿no? Es decir, hay una función inversa que va de el abierto en Rn al abierto en la variedad
Pero puede ser que tengo en ese, alrededor de ese punto, otro abiertito con el que lo puedo mandar vía otra función, otra carta, a otro pedazo de RN. Y quiero ver que eso está bien descrito, ¿no? Tengo mi función inversa psi menos 1. Quiero ver que eso está bien descrito. Entonces yo propongo una función de cambio de coordenadas. Parto de aquí y me voy a U vía la phi inversa, ¿no? Phi inversa. Y esta la voy a componer bajando con la psi. Esta función es una función de Rn en Rn. Entonces a esta sí puedo preguntarle si es diferenciable, si es infinito, si es lo que sea, ¿no? Entonces, cuando esta es diferenciable, C infinito, es decir, cuando la diferencial de esta, es decir, la jacobiana de esta cosa, tiene rango completo, es decir, tiene determinante distinto de cero, entonces es podemos decir que este espacio topológico es una variedad diferenciable. En este sentido es que decimos que es topológico, es localmente euclidiano, ¿no? Se parece a un abierto, topológicamente se parece a un abierto de Rm. Entonces ya tenemos esos dos elementos que son las variedades diferenciables y los grupos de transformaciones o los grupos algebraicos, ¿no? Las entonces vimos también que hay tenemos esos conjuntos de cartas, y cuando hay un difeomorfismo, cuando el cambio de coordenadas es difeomorfismo, vamos a decir que esas cartas están C infinito relacionadas. Entonces, ¿qué es un grupo de Lie? Un grupo de Lie es una variedad diferenciable de dimensión n, es decir, que corresponde localmente a una copia de Rn o a un abiertito de Rn, y que a esa le podemos asignar una estructura de grupo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico pues es los grupos de matrices. Por ejemplo, los grupos de rotaciones, ¿no? Como el que vimos. Estas transformaciones pues forman un grupo respecto al parámetro, ¿no? Que es el ángulo, usando como operación la composición de funciones, ¿no? Ahora, usando como operación la composición de funciones, y también le podemos dar una estructura geométrica, porque a cada punto en un circulito podemos asignarle el par coseno de S, seno de S. Y podemos relacionar esta matriz, por ejemplo, con coseno de S, seno de S, ¿no? Es como aplicarle una proyección, ¿no? Podemos proyectar o sea, cada par coseno de S, seno de S que describen al circulito, le podemos relacionar una matriz de esta, ¿no? Que tiene nada más esos dos elementos, ¿no? Entonces, si relacionamos al grupo de matrices con este conjunto geométrico, pues también tenemos una variedad, ¿no? Es una variedad de dimensión 1. Es una curva en R2. Entonces tenemos que... Y además esa forma de verlo nos da una función que es un difeomorfismo, ¿no?
cada transformación corresponde con un punto y podemos dar una noción de cercanía punto a punto. Esa es la esencia de un grupo de Lie. Entonces el conjunto de matrices ortogonales forma un grupo respecto a la multiplicación y es un ejemplo de grupo de Lie uniparamétrico. Entonces vamos a decir que una función phi de x es invariante bajo la acción de un grupo de Lie si cuando le aplicamos la transformación de coordenadas, pues se ve de la misma forma en las nuevas coordenadas, ¿no? Tienen la misma forma funcional. Entonces, por ejemplo, tomemos una función f más o menos arbitraria y lo que tenemos que hacer es que corresponda esta forma con el valor, la identidad con el valor 0 del parámetro. Ahora, lo que hacemos es expandir la jésima coordenada en serie de Taylor, ¿no? Entonces tenemos xj más s por la parcial de fj respecto de s en el 0 más términos de orden 2. De orden cuadrado, perdón. Estas parciales de la fj respecto del parámetro se llaman los generadores infinitesimales del grupo y les vamos a llamar xij, ¿no? Entonces a cada componente de la f le sacamos su parcial respecto de s en el 0 y ese es un generador infinitesimal y el vector de las xijotas es llamado el campo vectorial del grupo. Entonces, vamos a ver qué queremos decir con operador del grupo. Y vamos a presentar condiciones de invarianza para funciones. Pues primero vamos a tomar la función psi de x tilde igual a phi aplicada a la transformación f en xs. Esa es una función que es analítica en la vecindad de s igual a 0 y entonces podemos expandir psi en serie de Taylor. Y tenemos esta cosa de acá, ¿no? Entonces, por regla de la cadena, la podemos diferenciar respecto de S a psi y tenemos esta cosa de acá. Y entonces, esta diferencial, esta derivada de psi respecto de S en el S0, pues no es otra cosa que el vector de los infinitesimales por la parcial de f de psi respecto a las componentes de la f, ¿no? Esa expansión se llama la serie de Lie para la función psi, ¿no? Usar los infinitesimales, los generadores infinitesimales para hacer eso, ¿no? Y entonces la phi de x tilde va a ser igual que la phi de x, es decir, vamos a tener esta condición de invarianza, esta condición de simetría, si y solo si este producto es nulo para toda j. Entonces, para una función analítica en un abierto alrededor del s igual a 0, tenemos que esa función es invariante bajo el grupo de Lie dado por las funciones fj con infinitesimal xij, si y solo si se cumple esta condición, que de aquí en adelante le llamaremos la condición de invarianza. Los componentes de la xij son invariantes bajo el grupo ts. El operador x mayúscula igual a xij por parcial de respecto a xj es llamado el operador de grupo. Y cuando operamos con ese operador a la función psi, vamos a llamarle la derivada de Lie
para la función psi. Y usando esa notación escribimos la expansión en serie de Lie para psi de la forma S por X operando a psi, S cuadrada sobre 2 factorial, X operando 2 veces sobre psi y así, ¿no? Entonces, lo podemos pensar como E a la S por el operador por psi de X, ¿no? Fíjense que es E a la S por E a la X, ¿no? Tenemos la exponencial normal y la exponencial del operador, ¿no? ¿Qué operadores? Pues el que contiene pues todas los infinitesimales y las parciales respecto a las coordenadas originales, ¿no? Las ecuaciones características de la ecuación en derivadas parciales es decir, de la condición de invarianza, pues son estas, ¿no? Es decir, sobre estas curvas vamos a tener soluciones constantes. Las integrales de estas ecuaciones son estas de acá, que son invariantes del grupo. Entonces, si I igual a constante es invariante bajo el grupo. Es decir, es un punto sobre una de las curvas de la familia que va a dar otro punto de la misma curva. Estamos haciendo como una retícula de el conjunto de soluciones. Entonces, si tenemos dos operadores asociados a un grupo de Lie n paramétrico, es decir, ya no nomás de un solo parámetro, sino con varios parámetros, podemos definir el corchete de Lie de ambos operadores como XA operando sobre XB menos XB operando sobre XA, ¿no? Si los tratáramos como derivaciones, como decíamos anteriormente que era la derivada de Lie, pues estaríamos pensando que deriva menos que deriva este corchete de Lie describe o determina una estructura un poco más general, que es el álgebra asociada al grupo de transformaciones. Entonces el conjunto de operadores asociados a los infinitesimales de un grupo es cerrado bajo corchetes de Lie, y ese conjunto va a formar lo que se llama un álgebra de Lie. ¿No? Esta es la idea de tenemos dos operadores que se ven pues, de esa forma, y sacando el corchete, pues es operando sobre menos otro operando sobre el anterior, y pues es sacar la derivada parcial jésima de beta k, y eso pues es la parte escalar del operador, ¿no? Este es el corchete de Lie de estos dos operadores. Entonces los generadores infinitesimales de un grupo de R parámetros con R parámetros forma una álgebra de Lie R-dimensional que tiene las siguientes propiedades, ¿no? El conjunto de todos los operadores es un espacio vectorial de dimensión R y está generado por los generadores infinitesimales. El corchete de Lie es antisimétrico, es decir que es simétrico salvo signo, ¿no? Y es cerrado bajo el corchete, que eso ya lo acabamos de ver. Los coeficientes estos son constantes de estructura, se llaman las constantes de estructura de el álgebra de Lie. Y para el corchete de Lie pues tenemos esta identidad de Jacobi que se vale en general para todos los espacios donde podamos hacer esa operación, que en algunos otros contextos se le llama un conmutador, ¿no?
Entonces, el corchete es un campo, ¿no? El corchete de dos campos es un campo, o de dos operadores es un operador. Entonces, este corchete más este, y si se fijan hay una progresión A, B, C, C, A, B, B, C, A, es igual a 0. Entonces, por la identidad de Jacobi, las constantes de estructura, los productos de las constantes de estructura estas, pues se anulan siguiendo la progresión adecuada. El corchete es lineal en la primera entrada, es decir, que en la primera entrada abre sumas y saca escalares. Y además tenemos estas otras estructuras que son las subálgebras. Entonces, si tenemos un álgebra de Lie, vamos a decir que esa álgebra es soluble si existe una sucesión de subálgebras, es decir, de subconjuntos que son cerrados bajo el corchete de Lie. Tal que están tienen como estas inclusiones, ¿no? No es una cadenita de subálgebras, tal que LK es un álgebra de Lie k-dimensional y LK más menos 1 es un ideal de LK, es decir, que podemos tenemos esta propiedad de cerradura, ¿no? Y esa condición de solubilidad es equivalente a poder ordenar los operadores estos para formar una base tal que el coeficiente del corchete de Lie son las constantes de estructura, ¿no? Y entonces por construcción tenemos esta cosa de aquí y por lo tanto el corchete para esta constante de estructura es si se cumple esta cosa con dos dos componentes del álgebra, entonces vamos a decir que es un álgebra soluble, y las álgebras solubles pues van a corresponder con la posibilidad de poder resolver estos problemas, ecuaciones diferenciales mediante métodos de simetría. Déjenme cortarle por aquí en esta sesión y nos vemos la siguiente sesión para terminar la discusión sobre el método de Lie. Entonces nos vemos en la que sigue. Creeping come